Saludos compañeros. Como siempre un gusto volver a encontrarnos por este medio. El día de hoy vamos a tener a bien explicar sobre las doctrinas de los costos predeterminados y la doctrina sobre finanzas, ambas relacionadas entre sí por supuesto. También tendremos las bases legales y generalidades de una empresa, en este caso panificadora, que será nuestro ejemplo a explicar, en el cual tomaremos en base a la legalidad guatemalteca y hablaremos de los costos de la misma. Así que sin más, comenzamos ahora. Como bien sabemos, las finanzas corresponden al área de la economía que estudia la obtención y la administración del dinero, así como el capital, es decir, los recursos financieros. Estudia desde la financiación, así como la inversión y el ahorro de los mismos. Pasamos ahora de lleno a la doctrina sobre los costos predeterminados, comenzando con los costos combinados. Los costos combinados son la mezcla entre los costos históricos y los costos predeterminados que se integran así. Número uno, costos históricos. Están conformados por órdenes, por procesos, por clases. Número 2, costos predeterminados integrados así, estimados y estándar. Hablamos seguidamente sobre los costos por órdenes. Estos sistemas los emplean las empresas que prefieren trabajar a base de pedidos con sus clientes, por ejemplo, las imprentas, los talleres de vestidos, zapaterías, entre otros. En esencia, son aquellas empresas que prefieren fabricar sus artículos para tener existencia. Las características de los costos por órdenes son: la unidad de costeo es un grupo o lote de productos iguales. La fabricación de cada orden se desglosa mediante una orden de producción. Los costos se acumulan para cada orden de producción por separado. En los costos por órdenes habrá que confeccionar hojas especiales que denominaremos hojas de costo. Aquí incluiremos todos los elementos del costo y deberán registrarse respectivamente donde corresponda. En ella se anota el nombre del cliente, número de pedido, descripción del artículo y cantidad, fecha en que se empieza el trabajo, fecha en que se entrega. Las hojas de costos son un formulario en el que se acumulan los valores de los tres elementos del costo de producción: materia prima, mano de obra directa y costos indirectos, estos aplicados para cada orden de producción. De esta manera se determina el costo total de la orden de producción, el mismo que se divide para entre el número de unidades producidas y se obtiene el costo unitario de cada artículo. Cada hoja de costo por orden nos proporciona su propio costo y por lo mismo estamos en condiciones de conocer con exactitud el valor de la producción terminada y el valor de la producción inconclusa. Esta es una opción acertada para disminuir pérdidas en cuanto a la producción de artículos innecesarios. Pasamos ahora a hablar sobre los costos estándar. Este es el procedimiento de control y registro aplicable a una empresa donde los costos se predeterminan, tomando como base todas las características normales de la producción. Los costos normales presupuestados para el material, salarios y cargos indirectos constituyen los costos estándar, es decir, que los costos estándar son los normales de una empresa. Cuando se usa un sistema de contabilidad de costos estándar, tanto los costos estándar como los reales se reflejan en las cuentas de costo. La diferencia entre el costo real y el costo estándar se llama variación. Las variaciones indican el grado en el que se ha logrado un determinado nivel de actuación establecido por la gerencia. Las variaciones pueden agruparse por el departamento, por costo o por elemento de costo. Como ejemplo, el precio y cantidad. El grado en el que puede controlarse una variación depende de la naturaleza del estándar, del costo implicado y de las circunstancias particulares que originaron la variación. Las características de los costos estándar son: indican lo que debe de costar un artículo, servicio u bien de fabricación. Las diferencias o variaciones entre los costos reales y estándar indican las deficiencias o superaciones definidas y analizadas. Los costos estándar se apoyan en presupuestos que tienden a obtener medidas de eficiencia dentro de la empresa, y sus objetivos son calcular los costos de producción, calcular los costos de venta neto y fijar los precios de venta. Habiendo ya hablado sobre la doctrina de los costos, ahora hablaremos sobre la doctrina de las finanzas. El flujo de efectivo. El flujo de efectivo, o cash flow en inglés, se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado, y su información mide la salud financiera de una empresa. A su vez, permite realizar previsiones, posibilita una buena gestión en las finanzas, en la toma de decisiones y en el control de los ingresos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de una empresa.
El conocimiento de los flujos de efectivo permite ofrecer información muy valiosa de la empresa. Por ello, una de las cuentas anuales más importantes la controla el estado de flujos de efectivo. Los principios más importantes a la hora de administrar efectivo son incrementar las entradas de efectivo a través de un incremento del volumen de ventas o de su precio, intentar que las entradas se realicen de forma rápida vendiendo al contado, pedir anticipos o reducir los plazos de los créditos, disminuir las salidas de efectivo mediante descuentos a proveedores o clientes, reducir las ineficiencias en la producción de la empresa y retrasar la salida de dinero, como por ejemplo intentando alargar los plazos a los proveedores. Existen diferentes tipos de flujo de efectivos dependiendo de a qué se puedan enfocar. Entre estos encontramos, número 1, operativos, principal fuente de ingresos de la empresa u otras actividades de inversión y financiación. Inversión, aquellas actividades de adquisición de activos a largo plazo como plantas, equipos, inversiones en activos circulante y no circulante. Y número 3, financiación, actividades que influyen en el tamaño y composición del capital, así como los préstamos de la empresa. Ahora hablamos sobre el análisis financiero. El análisis financiero se refiere a una evaluación de la viabilidad, estabilidad y rentabilidad de un negocio, subnegocio o proyecto. Este lo realizan los profesionales que preparan informes utilizando índices que utilizan la información obtenida de los estados financieros y por supuesto de otros informes. Estos informes generalmente se presentan a la alta dirección como una de sus bases para tomar decisiones en los negocios. El análisis financiero puede determinar si una empresa es rentable o no. Ahora hablamos sobre los presupuestos. Se llama presupuesto al cálculo, exposición, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. Es un plan de acción dirigido a cumplir con un objetivo previsto, expresado en términos financieros, el cual debe cumplirse en un determinado tiempo, por lo general anual, y en ciertas condiciones. Este concepto se aplica a todos y cada uno de los centros de responsabilidad de las organizaciones. El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas se formulan por el plazo de un año o más. Según el campo de aplicabilidad de la empresa, los presupuestos pueden ser maestros, intermedios, operativos o de inversiones. Hablamos ahora sobre la base legal. Las empresas son establecidas legalmente y su creación es aceptada y apoyada por la Constitución Política de la República de Guatemala. Su operación está sujeta a las disposiciones establecidas en el Código de Comercio. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 43, reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo. Adicionalmente, en el artículo número 119, indica que entre las obligaciones fundamentales del Estado se encuentran las siguientes. A. Promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa de actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de cualquier otra naturaleza, lo cual nos da como resultado una sólida base legal para construir una empresa en Guatemala. En cuanto a la tributación, la Superintendencia de Administración Tributaria nos ofrecerá distintos regímenes a los cuales nos inscribirá dependiendo de nuestra actividad y operaciones en la empresa, teniendo como principales impuestos el ISR y el IVA, el ISR dividiéndose entre los más comunes en el régimen opcional simplificado y el régimen trimestral, y el IVA dividiéndose entre el contribuyente general y el pequeño contribuyente. Ahora hablamos sobre las generalidades de una empresa panificadora. Estos son negocios especializados en la producción, venta y distribución de productos hechos a base de harina a nivel macro, utilizando para ello maquinaria y equipo sofisticado. En muchos casos, equipo automatizado, con capacidad instalada de tipo industrial. En esencia, una panificadora es aquella cuya actividad básica es la producción de pan mediante la transformación de la harina en sus diferentes presentaciones para su posterior distribución y venta. Las panaderías y panificadoras son uno de los locales más tradicionales y populares, ya que los productos que allí se encuentran son de gran variedad y pueden estar entre los más baratos del mercado, especialmente cuando se habla del pan. Naturalmente también tendrán recursos, los cuales van enlazados de esta forma: recursos físicos o materiales, recursos financieros, recursos humanos, recursos publicitarios y recursos administrativos.
Ahora empezaremos a hablar sobre el caso práctico. En este caso haremos el análisis de la empresa panificadora y pastelería Rosy Pan. Su ubicación es la diagonal 10-78, zona 8 de Quetzaltenango. Como misión tiene ser una empresa que elabora y distribuye productos de panadería con el uso de materias primas con estándares de calidad que satisfacen el gusto del cliente. Su visión, ser una empresa que trasciende a nivel departamental y nacional en la industria panificadora, ofreciendo una variedad de presentación de productos con los más altos estándares de calidad, garantizando así procedimientos amigables con el personal, el medio ambiente y respaldo por un recurso humano calificado comprometido con los valores de la empresa. Los valores de la empresa son la responsabilidad, servicio, calidad, trabajo en equipo e innovación. Sus políticas van enfocadas a la higiene y salud en el proceso, mantenimiento de insumos de calidad, trabajo en equipo y manutención continua de máquinas y herramientas. Hablando ya un poco de su historia, Rosy Pan nació en el ya lejano 1993 con el sueño de los esposos Solís Estrada, quienes deseaban tener una empresa propia. El señor Miguel Solís desde muy joven había trabajado con su abuelo en todo lo relacionado a la panadería, aprendiendo así el arte de hacer pan y pasteles. Cuando su abuelo fallece, él decide iniciar un negocio propio, comenzando primero en construir su horno artesanal de leña, con el cual trabajó durante muchos años horneando el pan y los pasteles en un horno de esto. Con el pasar del tiempo hubo situaciones que pusieron en duda a la pareja continuar con el sueño, pero con el tiempo y con gran esfuerzo lograron comprar un horno eléctrico y equipo mobiliario, así modernizándose para servir mejor a su clientela. De esta forma se incrementan las ventas con la idea de expandirse y acreditan abriendo una sucursal en la zona 1, distribuyendo así pan en comedores y tiendas de barrio. Describimos ahora la actividad principal, que es la producción de pan de alta calidad, elaborado con las mejores materias primas elegidas entre los mejores proveedores de la región. El proceso es el siguiente. Mezcla de harina con el agua. Proceso de trabajar la masa. Reposo para hacer elevar la masa. A este proceso se le denomina a veces como leudado. Horneado, en el que simplemente se somete durante un periodo la masa a una fuente de calor para que se cocine. Enfriado. Tras horneado se deja reposar el pan hasta que alcance la temperatura ambiente. Cada paso del proceso permite tomar decisiones acerca de la textura y sabor final que se quiere dar al pan. Entre su selecto grupo de productos encontramos que tienen pan dulce, checas, el tradicional pan de yemas, pan salado. Incluso para poder producir pan se necesita harina y la harina tiene una clasificación. Existe la harina dura que se utiliza siempre en la elaboración de panes ya que su alto contenido de proteínas posibilita la formulación de gluten, y la harina suave que se utiliza en la elaboración de pan dulce tiene un menor contenido de proteína y no pierde forma al leudar. Luego tenemos la harina de trigo integral, harina oscura que se obtiene de la molienda de grano, harina de gluten se extrae industrialmente del grano de trigo, harina de maíz se obtiene de la molienda de los granos de maíz, harina de centeno, harina más utilizada en la panificación después de la del trigo. Es muy pobre en gluten y por eso es necesario añadir un 50% de harina de trigo. Y luego harinas de soja, arroz, avena, mijo, trigo duro, candeal y cebada. El agua, como en todo, es importante y en este caso hace posible la fermentación de la masa y el acondicionamiento del gluten. Disuelve los ingredientes secos y la levadura fresca, hidrata los almidones y toma los digestivos, ayuda al crecimiento final del horno y posibilita la conservación del pan. La sal. La sal mejora y resalta el sabor de la harina y los demás ingredientes. Masa madre o levadura criolla. Es la antecesora a la levadura fresca. Se trata de una masa ácida que fermenta. Los azúcares son clasificados según la naturaleza y calidad. Entre ellos encontramos la sacarosa, glucosa, levadura, la lactosa o la maltosa. Materiales de grasas, aquellas sustancias que de acuerdo a su origen se dividen en aceites, manteca, margarinas o grasas. Luego tenemos a los huevos, alimento nutritivo, su peso aproximado es de 60 gramos, de los cuales 20 gramos pertenecen a la yema y 35 a la clara y 5% de la cáscara. Se unen los elementos gracias al agua que contienen y enriquecen la masa y otorgan suavidad. La leche compuesta por agua, materias grasas, lactosa, materias nitrogenadas, materiales minerales y acidez.
Hablamos ahora del procedimiento de la producción del pan. Paso 1. Peso de materia prima. Paso 2. En esta etapa la harina es vaciada dentro de una máquina mojadora. La cantidad dependerá de los niveles de producción alcanzados. Paso 3. Divisoras de pan. Este método es para lograr que el pan tenga el mismo peso y tamaño. Paso 4. Horneado. Uno de los últimos métodos para lograr el producto en proceso y darle salida. Paso 5. Venta. Una vez cocido el pan, es sacado del horno y vaciado en unos canastos de mimbre para ser distribuido. Su presupuesto. A continuación presentaremos dos presupuestos de dos productos. El primero, el pan de manteca. Y el segundo, pan francés. Como vemos en el presupuesto del pan de manteca, tenemos concepto, unidad de medida, cantidad necesaria, costo unitario, costo de quintal y el total. Como vemos en los conceptos colocamos lo que se necesita para realizar el pan. En caso los insumos que pueden ser la harina de huevo, azúcar, levadura. En su unidad de medida, la libra, la unidad, la cantidad necesaria, el costo unitario y el precio total. Como vemos sumado todos los elementos nos da 565. En cuanto a la mano de obra tenemos un total de 64. Y de costos indirectos tenemos la cantidad de 50, lo que nos da un costo directo de producción de 680,11 centavos para un total de unidades producidas de 1050, con un costo unitario del 0.64. Se establece entonces que el costo unitario para la producción de un pan de manteca grande 8 onzas es de 0.64 centavos. La materia prima constituye el elemento muy representativo y que simboliza el 83.63 del costo total de producción de un quintal de harina. La mano de obra simboliza el 9.49 del costo total y los costos indirectos solamente un 6.85. En el caso del pan francés encontramos el mismo cuadro con los insumos que nos suman 462,67, la mano de obra 64 y de costos indirectos tenemos la cantidad 97.66, lo cual nos suma 624,43 para un total de unidades producidas de 2.950, con un costo unitario de 0.21. Como se observa en el cuadro, se determina que el costo unitario para la producción de un pan francés es de 0.21 centavos. Las materias primas o insumos constituyen un 74.57 del costo total de producción del quintal de harina. La mano de obra simboliza el 10.35 y los costos indirectos el 15.08. La técnica para analizar los materiales directos y la mano de obra directa es básicamente la misma. Puede desarrollarse una fórmula para las variaciones del precio y otra para las variaciones de la eficiencia utilizadas tanto para los materiales directos como para la mano de obra directa. De esta manera, variación del precio, MD o MOD, precio real menos precio estándar por insumos reales adquiridos, MD, o del insumo trabajado, MOD. El control de los costos indirectos de la fabricación bajo el costeo estándar es similar al control de los costos de materiales directos y de la mano de obra directa. Los costos estándar predeterminados se comparan con